No entiendo cómo pude estar sin ti, sin hablarte ni escucharte, y pensando solo en mí. Mi corazón no me entrego esperando que tu amor sea mi guía. Solo en ti puedo confiar. Y encontré todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu fuerte eres tú. No entiendo cómo pude estar sin ti, sin hablarte ni escucharte, y pensando solo en mí. Mi corazón no me entrego esperando que tu amor sea mi guía. Solo en ti puedo confiar. Encontré todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu fuerte eres tú. Así como la calidad de la gasolina determina el rendimiento de un vehículo, ¿sí? Sabemos que dependiendo de la calidad de la gasolina que nosotros le pongamos a nuestro vehículo, así mismo va a estar determinada la calidad del rendimiento. Asimismo, el conjunto, de esa misma manera, el conjunto de vivencias y experiencias que nosotros recolectamos a lo largo de nuestra vida se convierte en ese combustible que nos mueve y nos impulsa. Si por X o Y motivo y han llenado nuestro corazón de un combustible, qué sé yo, alterado, de un combustible diluido, de un combustible malo, y si además de ello aún empezamos
si en este presente aún no empezamos a llenarnos de un combustible de buena calidad, pues va a ser imposible que nosotros podamos avanzar o podamos llegar lejos, porque en algún momento de nuestra vida vamos a quedarnos como sin esas fuerzas, como sin esas ganas, como sin ese impulso para seguir avanzando en la vida. En el hoy, en el ahora, tú puedes tomar decisiones responsables que te permitan construir un presente con un combustible de alta calidad y un avance hacia el futuro con más resistencia y con más fortaleza para todo lo que hay por delante. El hoy, el presente, en el momento específico de tu vida en el que tú estás en este momento, tienes aún la oportunidad de llenar tu vida de ese combustible de alta calidad, de ese combustible de decisiones, de ese combustible que solamente nos puede regalar el Señor en este tiempo. Dice, mira tu pasado con ojos de aprendizaje, solo así podrás reconciliarte con él. Jacob aprendió no solo de sus errores, ¿sí? Porque cometió errores cuando estaba en la casa de sus padres. Él aprendió no solo de sus errores, sino que también aprendió de los errores de otros y buscó reconciliarse con ese pasado, tomando decisiones vitales en su presente que le permitieron avanzar hacia ese futuro que Dios tenía para él. Tal vez hasta este punto de tu vida, tú has visto tu pasado como lo peor, tú has visto tu pasado como la peor historia, como que no le podía haber sucedido a alguien algo peor. Estás viendo tu presente como si tal vez tú dijeras, no, es que nunca voy a poder salir de esto, nunca voy a poder salir de X, Y situación. Pero déjame decirte en esta noche que así como Jacob, sí, que así como él aprendió de esos errores que había cometido en el pasado y aún aprendió de los errores que vio cometer a otros, es tiempo de que tú puedas reconciliarte con ese pasado, y la mejor forma de hacerlo es que tú puedas ver en ese pasado todo el aprendizaje. Sí, que tú puedas decirle al Señor, Señor, permíteme ver en mi pasado cuáles son aquellas cosas que yo hoy en mi vida puedo ver de eso y aprender para no volver a cometer los mismos errores. Sí, para que aún de lo que he visto en mi pasado de otras personas y que me generaron un daño colateral a mí, bueno, Señor, ya yo dejé ese pasado atrás. Sí, porque no se trata de traerlo a memoria como para culparnos, sino por el contrario, para decir, bueno, Señor, ¿qué aprendí? ¿Qué debo aprender de ese pasado? Sí, que tal vez no fue bueno para mí, que tal vez no tomé buenas decisiones, o que otros no tomaron buenas decisiones en su momento. ¿Cómo hago yo en este presente, Señor? Y encontraba yo esta situación y yo decía, en este presente tú puedes reconciliarte. No te digo que lo olvides, porque pues sería como decirte que venga amnesia y olvides todo lo que te pasó, y eso no va a suceder, sino que tú puedas ser consciente, sí, existió esto, sí, esto pasó en mi vida, pero de eso que me pasó, yo he aprendido esto, no soy la misma persona, he crecido en estas situaciones, he aprendido de esta otra situación. Valora tu presente y determina permitir que Dios guíe tus decisiones. Desde el momento en el que Dios le da esta orden a Jacob de volver a su casa, se presentaron sucesos que cambiaron el rumbo no solo de su vida, sino el de toda su familia. Jacob sale con su presente. ¿A qué me refiero con esto? Él sale con la familia que hasta ese momento había podido, que Dios le había permitido construir en esta tierra, y él sale con su presente, con todo su presente, con sus esposas, con sus hijos, sale con sus bienes, con lo que había podido trabajar, con todas las riquezas que Dios le había permitido tener. Él sale con todo de la tierra de Labán incluso, y ahorita voy a
voy a referirme a ello. Incluso sus esposas traían algunos dioses, sí, paganos, cosas de dioses paganos. Él sale con todo su presente y se encamina hacia esto que Dios le había ordenado que hiciera. Y él amaba, sí, y esto es algo que es muy importante, y a esto me refiero con el valorar tu presente. Él amaba, digamos que apreciaba lo que había podido tener hasta ese momento de su vida, sí, tal vez con muchas situaciones adversas, pero él valoraba ese presente que Dios le había dado, y por eso sale como se dice, con todo él hacia esta nueva aventura y bajo esa total dirección de Dios, porque Jacob se mueve justo en el momento en el que Dios le da esa orden y le dice: mira, haz esto que yo te ayudaré en todo. Y es necesario, mi hermano, es necesario que tú que allí que me estás viendo puedas empezar a valorar tu presente. Valora lo que tú tienes hoy, lo que has vivido hasta hoy, y que puedas empezar a ver con esos otros ojos lo que tienes enfrente en este momento. Tal vez vivimos como aferrados, aunque estamos en este presente, vivimos con nuestros ojos en el pasado, vivimos con nuestros ojos en lo que no pudo ser, en lo que no pude alcanzar, en lo que me quitaron, en los años que perdí. Sabes, es tiempo de que tú valores el presente en el que estás y puedas tomar una decisión hoy, para que puedas empezar a tomar en este tiempo las decisiones correctas. Dios hablaba a mi corazón y me decía que muchos no lograban avanzar porque estaban aferrados a errores del pasado, a personas del pasado, a bienes del pasado, que aún estaban haciendo luto por lo que habían perdido hace mucho tiempo, y que hoy estaban débiles en su presente y no podían, que no estaban listos para afrontar los nuevos desafíos que había por delante. Y entonces hablaba mi corazón el Señor y me decía: hasta que no se reconcilien con su pasado, no podrán tener la suficiente fuerza para avanzar hacia el futuro. Haz de tu parte en esta hora, y es lo que quiero decirte con todo mi corazón. Haz de tu parte lo que Dios quiere que hagas y deja que Él te ayude en todo lo demás. Muy buenas, quiero enviar un saludo a mis amigos colombianos. Qué privilegio poder formar parte de esta convención avanzando hacia el futuro. Ahora, quiero ser bien honesto con vosotros. Me gustaría estar allí cara a cara, piel con piel, con todos vosotros, disfrutando del mejor café del mundo, el café colombiano. Pero creo que eso va a tener que esperar. De momento puedo conectarme con vosotros a través de esta pantalla de forma virtual. Y quiero dar las gracias a la Iglesia Familia de Dios de Cruzada Cristiana, a todos sus pastores, por darme la oportunidad de transmitir este mensaje a los jóvenes y a todos aquellos que me están escuchando. Espero que el siguiente mensaje pueda impulsarte hacia los propósitos de Dios en tu vida. El motivo por el cual el rey Uzías fue juzgado es porque subestimó a Dios. Es decir, tomó el ministerio sacerdotal como un juego, creyó que podía hacer las cosas a su manera y fue juzgado por Dios a causa de esto. Ahora, yo creo que no es casualidad que en el momento en el que el rey de Judá subestimó a Dios y fue juzgado por ellos, Isaías experimentase un encuentro con la santidad de Dios. En el mismo templo donde el rey Uzías subestimó a Dios, Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Entiende esto, la nación de Judá estaba en crisis, llorando la pérdida de un rey que amaban. Pero no solo estaban llorando la muerte de un rey amado, sino que estaban llorando aterrados al darse cuenta de que con la muerte del rey Uzías
también se estaba muriendo la posición política y económica que Judá había alcanzado. Es decir, todo el sistema de confort que representaba el gobierno del rey Uzías se estaba desintegrando ante sus ojos. Y eso era aterrador. Eso era una crisis nacional. Y esto me hace pensar en la crisis a nivel mundial que estamos viviendo, viendo cómo todos los sistemas económicos están colapsando a causa de lo que estamos viviendo. Y hay algo muy interesante en las crisis, y es lo siguiente: las crisis exponen nuestro corazón como seres humanos. Ante la crisis podemos reaccionar de dos maneras diferentes. Como seres humanos, ante la crisis, o comenzamos una búsqueda desesperada del pecado, o comenzamos una búsqueda desesperada de Dios. Crisis como la que estamos viviendo hacen que nos definamos como nunca antes. Es decir, o nos inclinamos hacia el pecado o nos inclinamos hacia Dios. O nos dejamos llevar por nuestros instintos más básicos o nos entregamos a la búsqueda de lo eterno, lo divino y lo trascendente. En la crisis, y lo sé muy bien, muchos se abandonan a los instintos más básicos. No es raro escuchar noticias de gente que en esta crisis se ha entregado a la pornografía o al alcohol, a la inmoralidad, al juego, al engaño, a los negocios turbios, tantas cosas. Porque las crisis exponen nuestro corazón. Sin embargo, hay personas que ante una crisis se entregan como nunca a la búsqueda de Dios. Isaías era este tipo de personas. En el momento en el que todos los rostros lloraban el trono vacío de Judá, Isaías quiso descubrir qué estaba ocurriendo en el cielo. Y lo que descubrió es que en el cielo había un trono, pero no estaba vacío, porque sobre ese trono estaba sentado el Rey del universo. Y solamente una generación que ha sido expuesta a la santidad de Dios podrá ser la voz profética de Dios para los tiempos que nos tocan por vivir. Ahora, entiende esto: el temor a Dios no se trata de tenerle miedo, aunque de alguna manera puede estar incluido, pero el temor a Dios es una virtud. Es la virtud de entender quién es Dios y quién eres tú. Entender tu debilidad frente a su poder. Entender tu pequeñez frente a su grandeza. Entender tu ignorancia frente a su sabiduría. El temor a Dios es entender que Él es Dios y tú no. Tú eres un simple mortal. Y aunque hablar del temor a Dios sea incómodo, realmente el temor a Dios esconde algunas de las promesas más impresionantes en las Escrituras. De hecho, en la Biblia hay 15 versículos donde se nos invita a amar a Dios y hay 46 versículos donde se nos invita a temer a Dios. Y de hecho, una de las promesas más hermosas de todas las Escrituras está relacionada con el temor a Dios. Salmo 25:14 dice: la amistad íntima con Dios es para los que le temen. Es decir, Dios ha prometido su amistad íntima a aquellos que le temen. El temor a Dios es una especie de llave que te da acceso a las profundidades del corazón de Dios. El temor a Dios es la llave que te abre la puerta a una amistad íntima con Dios. Y al hablarte de la santidad de Dios, mi deseo es ayudarte a cultivar temor por Dios en tu corazón, que te va a impulsar a tener una amistad íntima con Dios.
Es difícil de entender para nuestra mente, pero el temor a Dios es el acceso a la amistad íntima con Dios. Y quiero que entiendas esto. Isaías era de la estirpe de los sacerdotes. Probablemente era un hombre bastante recto, pero un encuentro con la santidad de Dios fue suficiente para que cualquier confianza en su propia justicia comenzase a desintegrarse. Todos sabemos que cuando se enciende la luz, todo queda expuesto. No hay nada peor que pensar que tu habitación está limpia y abrir las ventanas y dejar entrar la luz del sol para descubrir que todavía queda polvo en los rincones, polvo sobre la mesa y sobre los muebles. Cuando entra la luz de Dios a nuestra vida, podemos observar todo lo que está sucio. Un encuentro con la santidad de Dios expone nuestra impureza. Y Isaías estaba devastado. La santidad de Dios lo había dejado totalmente expuesto. Pero Dios, el temible, es tan bueno que proveyó de una manera para santificar a Isaías. Tomó fuego del altar y con ese fuego que simboliza el Espíritu Santo purificó a Isaías. Porque ser santificado no se trata de una manera de vestir o una manera de hablar o una manera de comportarse. Ser santificado es tener un sello en nuestra alma, un sello divino hecho por el fuego del Espíritu Santo que declara separado para el uso exclusivo de Dios. Los santos somos todos aquellos que estamos separados para el uso exclusivo de Dios. Como he dicho antes, la palabra santo significa separado. Y santo, la santidad de Dios, es todo lo que hace a Dios ser Dios. Pero cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, quiere decir que formamos parte de Dios. Estamos unidos a Dios y hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Me gustaría terminar con esto antes de orar contigo por una revelación de la santidad de Dios que nos convierta en sus voces proféticas en estos tiempos. Y es lo siguiente: ¿sabes por qué Isaías se convirtió en el profeta de Dios? Ya era sacerdote, es decir, tenía la titulación de sacerdote. Pero ¿sabes por qué se convirtió en el profeta de Dios? No por ser el más dotado, sino por estar disponible. Isaías se convirtió en el profeta por estar ocupado en Dios mientras los demás estaban ocupados llorando por la crisis, por la muerte del rey Uzías. Y quizá no era la mejor opción en medio de todo el pueblo o entre el grupo de sacerdotes, pero era la opción que estaba disponible y lo suficientemente cerca como para escuchar el susurro de Dios. Porque lo que convirtió a Isaías en un profeta no fue una orden, fue un susurro en la Trinidad. Un susurro que para ser escuchado tienes que estar lo suficientemente cerca y lo suficientemente atento. Un susurro, una conversación en la Trinidad, donde la Trinidad se preguntaba: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías estaba lo suficientemente cerca como para escuchar ese susurro en la Trinidad y pudo ofrecerse: envíame a mí. Porque los voy a deportar, dice el versículo 4, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas.
casen a sus hijos y a sus hijas, para que ellos a su vez les den nietos. Multiplíquense y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y Dios le dice al pueblo de Israel, y creo que nos dice hoy: vayan, construyan casas, vayan, planten huertos. Y lo interesante es que no dice siembren huertos para que otros coman, dice siembre huertos que usted va a comer de esos huertos. Tenga hijos y case a sus hijos, porque ellos les van a dar nietos. Y estamos en un desafío, pero no nos vamos a quedar aquí. Miren, Dios nos ha llamado a avanzar. No nos dijo: llegó el COVID, quédate quieto, no te muevas. Nos está diciendo: llegó el COVID, avanza. Porque Dios ya está haciendo, porque Dios ya ha hecho. Ni tú ni yo somos esclavos de las circunstancias. Tú y yo somos victoriosos, porque Dios nos ha llamado a avanzar, a conquistar la tierra que Él nos dio. No nos podemos quedar diciendo: ay, tan chévere que hubiera sido si hubiéramos tenido tal congreso. Este congreso avanzando al futuro sería tan maravilloso si hubiera sido aquí, en esta ciudad, en este auditorio tan bonito que tenemos. Si hubiera venido la banda tal, si hubiera venido el predicador tal, ay, lo hubiera conocido, me hubiera hecho la selfie con él. Pero lo que Dios nos está diciendo es: no te quedes aquí. Yo no te traje aquí para que tú te quedes ahí asustado, aminanado, tímido. Yo te traje aquí para que tú avances. Yo te traje aquí para darte capacidad, para transformar tu vida. Este no es un desafío que nos va a aplastar. No, este es un desafío que nos va a sacar a un lugar de bendición. La enfermedad no viene de Dios, pero Dios está usando esta circunstancia para enseñarnos, para transformarnos, para llevarnos a un lugar de bendición. Y Jeremías dice ahí: yo sé los planes que tengo para ti, no son de muerte, sino que son de bendición. Y si Dios me ha bendecido a mí, yo no quiero que tú te quedes en un lugar donde tú no compartas la bendición. Ojo, no se trata de echar para atrás. No se trata de darle la espalda a Dios. No se trata de huir de Dios. Dios te va a seguir buscando. A donde tú vayas, Dios va a ir, porque Dios te está llamando para que hagas, para que ejecutes lo que Dios te ha llamado a hacer. No te puedes quedar en donde tú quieres. Tienes que ir a donde Él te ha llamado. Y cosa tenaz es huir del Señor. Y dice el verso 4 del capítulo 1 de Jonás: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios te llamó para seguir avanzando. Esta situación es temporal. El reino de los cielos es eterno y en Él tenemos victoria. En Él tenemos la posibilidad de seguir adelante. No puedes huir de la circunstancia que estás viviendo. Tienes que enfrentarla, tienes que vivirla, porque Dios no nos sacó de Egipto para traernos a morir al desierto. Dios nos sacó de Egipto para llevarnos por el desierto a conquistar la tierra que Él nos dio. Pero yo estoy aquí para decirte: Dios nos ha llamado a predicar su palabra a tiempo,
y afuera de tiempo, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, porque no nos quedamos como bebés de brazos o como niños aprendiendo a caminar o como novios toda la vida. Estamos aquí para avanzar, para predicar a Jesús siempre. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este servicio de miércoles donde tenemos un especial de nuestra convención y donde pues espero haya sido bendecido con estos 3 mensajes que han sido dados en esta primera parte. Quiero decirles algo, después de que yo termine de dar los anuncios y hablar un poquito de algunas recomendaciones, vamos a seguir con la otra parte, vamos a tener otras 3 predicaciones para que usted no se vaya a desconectar. Así que quiero compartirle estos anuncios, recordarle nuestros servicios habituales. Los martes y los sábados tenemos las alboradas que son por WhatsApp, ¿sí? Por ahí se envía toda la alborada por WhatsApp. Los miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, pues tenemos nuestro servicio de enseñanza. Los sábados, un servicio que está diseñado para toda la iglesia, que está dirigido por los jóvenes, pero que ha sido diseñado para toda la iglesia. Así que ahí los esperamos. Y el domingo, pues tenemos el servicio familiar a las 9 de la mañana y a las 10:30, pues tenemos nuestro servicio con los niños. Este domingo sí va a haber servicio de niños para que los niños se conecten, estén ahí súper pendientes con los padres. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y recuerde que terminado este servicio a las 8:15, 8:15, tenemos CEFI. El CEFI, recuerde que es a través de la plataforma Meet, ¿sí? No es un link pregrabado, no, la clase es una clase virtual, pero es una clase con su profesor en vivo y demás. Entonces, si de pronto tiene alguna duda, pues escríbale a su pastor, escríbanos a nosotros y con mucho gusto le podemos orientar para que usted no se pierda de la clase. Quiero también motivar a la iglesia en este tiempo para que sigamos honrando al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que ustedes sigan allí aportando y sembrando para la obra de Dios. Es muy importante que no dejemos de honrar a Dios. Aún en los tiempos que estemos, siempre debemos honrar al Señor y eso es muy importante. Recuerde que ya tenemos varios canales digitales y virtuales por donde usted puede realizar su consignación o a través del EFECTI, el Baloto, PSE. Ahí hay varios canales, usted los puede ver aquí y para que usted siga, como le digo, aportando a la obra del Señor. Bueno, yo creo que no tengo más para anunciar en esta noche porque quiero dejarlos con este tiempo. Les recuerde, no se vaya a desconectar. Terminado un video que va ahorita, una alabanza, siguen las otras 3 predicaciones. Así que no siendo más, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. espera, confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla.
Amigos y hermanos, bienvenidos a la Iglesia Familia de Dios. Tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia. Una iglesia avanzando al futuro. Estamos atravesando el año del crecimiento. A causa de la misericordia de Dios. Y nada va a detener el propósito del Señor. Para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Porque Dios siempre estará contigo. Y no te dejará hasta que haya cumplido su plan. Somos Familia de Dios, una iglesia relevante. Y estamos predicando de Jesús siempre. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y con el poder y el favor del Espíritu Santo, llegaremos a nuestro destino final, el cielo. Prepárate, familia de Dios, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Recuerda que tu familia de Dios no es un lugar, es un pueblo de bendición. Dios les bendiga por siempre. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás, no. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos,
escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte. Tengo el honor de poder compartir acerca de la iglesia del futuro, hacia la iglesia hacia dónde avanza en el futuro. No propiamente la iglesia del futuro, sino la iglesia que estamos construyendo hoy, que avanza hacia el futuro. Me encanta el lema de esta convención, porque muchas veces la gente se enfoca en el futuro y se olvida que al futuro no se llega sin un presente. Entonces, desde hoy estamos construyendo la iglesia que seremos mañana o los próximos años o los próximos meses. Y creo que, sin temor a equivocarme, todo lo que ha estado ocurriendo alrededor de la pandemia, el aislamiento preventivo, el coronavirus, ha acelerado los tiempos. La iglesia tiene una misión y está claramente definida. En Mateo 28, versículo 18 al 20, Jesús le da la misión a la iglesia. ¿Cuál es la misión? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremendo, porque hay un verbo que siempre taladró mi cabeza, porque todo lo que acabamos de ver aquí es un comando, es una orden, la misión de la iglesia. Y como eclesiólogo me encanta estudiar el comportamiento de la iglesia, del inicio y de la moderna. Y una de las cosas que yo veo aquí es que el mandato es un movimiento. De hecho, tengo aquí la nueva versión internacional y no usa la palabra id, sino vayan, que sería una palabra más moderna. Es decir, la orden que Dios tiene sobre la iglesia es una iglesia dinámica, que se mueve, no que se queda estática en un lugar diciéndole a la gente, vengan porque yo tengo la verdad, que en el pasado eso nos ha hecho ver un poquito arrogante, como que nosotros somos los que tenemos la verdad y ustedes tienen que venir. También hemos enviado un mensaje, aquí están los buenos y fuera de aquí están los malos. Y ese no fue el mensaje que Dios nos mandó a pregonar. No, más bien el mensaje que Dios nos va es vayan y vayan a las naciones. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea a vosotros. Como me envió el Padre, ahora así los envío a ustedes. Es decir, Jesús nos envió a nosotros como Él lo enviaron a Él. ¿Y cómo enviaron a Jesús? ¿Qué dice el texto más famoso con el que usamos para evangelizar? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, lo que hizo el cielo fue enviar lo mejor que tenían. Y Jesús ahora, estableciendo su ministerio en la tierra, antes de ascender, nos envía a nosotros y Él lo dice, como a mí me enviaron. ¿Cómo enviaron a Jesús? Jesús se convirtió en un puente
entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el ser humano. ¿Y qué es la iglesia? Un puente entre el reino de los cielos y las personas, y nuestras sociedades y nuestras ciudades. Nosotros tenemos que ser un puente entre el reino de Dios y todas las culturas de nuestra sociedad. Y vivimos ahorita en ciudades multiculturales que debería importarnos mucho el poder alcanzarlas, porque Dios quiere ver cada una de las naciones siendo sus discípulos, cada una de las culturas, cada generación siendo discípulos de Él. Ahora, Dios no quiere que la gente abandone sus culturas. Dios lo que quiere es que la gente traiga el reino de los cielos a su cultura. Yo me imagino en el cielo vamos a ver la manifestación de todas las naciones, porque si la Biblia dice que de todas las naciones, de toda lengua, tribu y nación, es porque eso lo vamos a ver allí. Ahora, tenemos que ser un puente. ¿Cómo amamos y servimos? Siendo puentes, no discriminando. Amar es estar en la jugada. Jesús siempre hizo esto. Antes de hacer un milagro, antes de orar por alguien, primero le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tú te imaginas? Yo creo esto. La iglesia que avanza hacia el futuro es aquella que le va a preguntar a su sociedad, ¿qué puedo hacer por ti? Y mientras responde, milagros ocurrirán, salvación ocurrirá, transformación ocurrirá. Una de las cosas que va a hacer la iglesia es recorrer. Te voy a decir una cosa, es una iglesia que va a tener una mano adentro y una mano afuera. Muchas veces hemos tenido las dos manos adentro de la iglesia, del templo. O ahora nos vamos al otro extremo, las dos manos afuera. Y nos convertimos, parece, como en una ONG. Una iglesia no es una ONG. Una iglesia tiene una mano adentro haciendo discípulos y una mano afuera tocando su sociedad. Es un puente. Un puente entre el reino de Dios y la sociedad, y las culturas, y la gente, y las formas de pensar, y los movimientos en la ciudad. Una iglesia que se mueve. Y para eso, cada uno de nosotros, como discípulos, tenemos que entender que un discípulo es alguien que captura el corazón y la esencia de su maestro y camina en base a eso. No es casualidad que Jesús haya dicho, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Al comenzar la cuarentena y verme encerrado en casa de forma inevitable, rápidamente me di cuenta de que este podía ser un tiempo de oportunidad para tener un encuentro cara a cara con Dios. Lo que no pensaba en ese momento es que este también iba a ser un tiempo de oportunidad para tener un encuentro cara a cara conmigo mismo. Y quiero ser muy honesto contigo. Lo que he descubierto en ese encuentro cara a cara conmigo mismo no me ha gustado. Descubrí que había algunos asuntos en mi alma y en mi forma de vida que tenían que ser corregidos. Y al principio me sentí un poquito frustrado por la situación. Lo que esperaba que fuese un encuentro idílico con mi Señor, de repente se convirtió en una especie de encuentro con las cosas más turbias, sucias o desordenadas de mi propio corazón. Pero escuché la voz dulce del Espíritu Santo diciéndome, Itiel, este es un tiempo de oportunidad que te estoy dando, un stop en tu vida para que puedas resolver tus asuntos pendientes. Y sin duda me tomé muy en serio estas palabras del Espíritu Santo y hasta el día de hoy he resuelto algunos asuntos que tenía sin resolver en mi vida durante bastante tiempo. Por eso quiero compartir este mensaje contigo, este mensaje que he titulado Es la hora de resolver tus asuntos pendientes. Y dice la Biblia que en un momento Moisés observó cómo uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los hebreos. Y yo me imagino la historia así, creo que el celo del llamado de Dios en Moisés ardió con tanta fuerza en su corazón que Moisés agarró una piedra y se abalanzó contra el egipcio y golpeándole en la cabeza, lo mató. Me imagino que Moisés miró a su izquierda y su derecha para ver si alguien había visto el asesinato e intentó enterrar el cadáver, esconder su delito.
Finalmente, como era de esperar, Moisés fue descubierto y Moisés tuvo que huir como un proscrito de la tierra de Egipto. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que hay un principio muy importante que no debemos olvidar y es el siguiente. El fin no justifica los medios. Lo voy a volver a decir. El fin no justifica los medios. Es cierto que Dios quería liberar a su pueblo. Y es cierto que Dios sacudiría el imperio egipcio para hacerlo. Pero Dios quería hacerlo a su manera y Moisés pensó que él podría hacerlo a la suya. Y quiero decir una cosa. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con la fuerza de su carne. Y un fin lícito no justifica el uso de medios ilícitos. Si hacemos esto, el resultado va a ser terminar enterrando cadáveres. Es decir, vamos a pasar el resto de nuestra vida escondiendo nuestros desastres. Sin embargo, de esa conversación entre Dios y Moisés aprendemos algo. Que si discutes con Dios, siempre sales perdiendo. Él es muy persuasivo. Finalmente, Moisés decide aceptar esa misión, prepara la maleta, llama a su esposa, a su hijo y comienza el camino rumbo a Egipto, rumbo a la misión, rumbo al lugar de su propósito. Y se hace de noche y decide pasar la noche con su familia en un hotel de carretera, justo en la frontera con Egipto. Y entonces llegamos a este texto, llegamos a este versículo que dice: y Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Porque a través de este mensaje querría dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios querría matar a Moisés si fue Dios quien lo había enviado a Egipto? ¿Por qué? Porque Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto sin resolver, un asunto importante que Moisés conocía, pero que durante años había intentado ignorar. Un asunto que durante décadas parecía haber pasado inadvertido para Dios, como si Dios no le hubiese dado importancia, pero que justo en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, ese asunto se vuelve tan determinante para Dios, que Dios está dispuesto a abortar la misión por esa causa. Moisés tenía una misión importante que cumplir, pero tenía un asunto sin resolver. Un asunto pendiente que durante años parecía haber pasado inadvertido para Dios, pero que justo en ese momento, cuando Moisés se encuentra en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, cuando Moisés está a punto de entrar en su destino, cuando Moisés está a punto de entrar a la siguiente etapa en su vida, Dios le dice: Moisés, ha llegado la hora de resolver este asunto pendiente. Y aquí está el principio que deseo compartir contigo a través de este mensaje. Si no puedes recordar mucho de lo que he dicho, pero recuerdas esto, creo que será suficiente. Y es lo siguiente: los asuntos pendientes en tu vida se vuelven en tu mayor freno para alcanzar tu propósito, porque Dios no te permitirá avanzar de esta etapa en la que te encuentras a la siguiente etapa en tu vida hasta que no resuelvas los asuntos pendientes de tu etapa presente. Es decir, tus asuntos pendientes te bloquean, te anclan, te estancan.
Es decir, tus asuntos pendientes te dejan parado, retenido en la frontera de tu llamado. No te dejan avanzar a la siguiente etapa en tu vida espiritual, o en tu vida laboral, o en tu vida familiar, o en tu vida relacional. Tus asuntos pendientes pueden hacer que en el epitafio de tu tumba quede escrito casi, casi. Casi, casi. Pero Dios quiere que llegues al cumplimiento de tus propósitos. Él tiene un libro escrito con tu historia, capítulos emocionantes que Él está esperando leer sobre tu vida, pero es necesario resolver esos asuntos pendientes. Tus asuntos pendientes afectan a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque les hacen sufrir. Porque ver que te detienes, que no avanzas, que te estancas, hacen sufrir a tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus amigos. Y si no es suficiente todavía, ¿por qué? Porque esta vida no es un ensayo. Porque hay fecha de entrega. Porque un día nos vamos a ver cara a cara con Dios y nos va a preguntar cómo vivimos nuestra vida, si dimos honor a su sacrificio y nos atrevimos a alcanzar el propósito que Él había diseñado para nosotros. Son 3 características que quiero mostrar de la iglesia del futuro. Vamos a la primera. En el libro de Marcos capítulo 16:15, la versión del lenguaje actual dice: Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. La primera característica de la iglesia del futuro es que debe ser una iglesia mucho más tecnológica. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con ese versículo? Claro que sí. Esta es la misión más importante a la que fuimos enviados como iglesia, a llevar el evangelio a todo el mundo. Y yo creo que llevamos miles de años tratando de cumplir con esta misión, pero cada día hay más gente, cada día hay más lugares a los que el evangelio llega y también a los que el evangelio no llega. Y una de las formas que yo creo que se va a cumplir esta misión o que va a ser posible es a través de la tecnología. Definitivamente a través de las plataformas virtuales, a través de la tecnología, es como la iglesia posiblemente va a llegar a todos los lugares del mundo. ¿Cómo vamos a llegar a lugares donde no permiten que entre una Biblia, donde no permiten que se predique el evangelio? ¿Cómo vamos a llegar posiblemente a tantos lugares donde no hay hoy en día ni siquiera un misionero? Cuando pienso yo en aquel texto que dice que cuando el Señor vuelva, todo ojo lo verá, pues yo creo que va a ser algo así, va a ser algo a través de la tecnología, a través de algo virtual. La iglesia del futuro debe ser tecnológica si queremos cumplir esta gran comisión, si queremos llegar a todo el mundo. Bueno, la segunda característica de la iglesia del futuro es que debe ser una iglesia más centrada en el poder de Cristo. Pastor, ¿cómo así? La iglesia la iglesia bíblica es centrada en Cristo, en el poder de Jesús. La iglesia del futuro debe ser una iglesia que presente el poder de Cristo de una manera diferente, no tan religiosa, ni tan cerrada. Hay que mostrar al Cristo que murió por todos nosotros, pero más aún al Cristo que resucitó y sigue vivo. Yo muchas veces veo que
no sé si es que quisiéramos imitar el lenguaje de la iglesia tradicional, presentando un Cristo como que no tuviera todo el poder. Cuando uno ve la iglesia tradicional, ve que el mensaje de ellos está en un Cristo sufrido, en el Cristo sufriente, en el Cristo que está ahí crucificado, botando sangre. Pero el mensaje de nosotros debe ser del Cristo que resucitó, del Cristo que tiene poder, del Cristo que puede sanar a un joven, del Cristo que puede restaurar a un joven de las drogas, del Cristo que puede restaurar a un enfermo, que puede restaurar a un drogadicto, que puede restaurar un matrimonio. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. Las nuevas generaciones necesitan conocer al Cristo resucitado, al Cristo que transforma, no más religión, al Cristo que tiene poder. Si la iglesia del futuro, escuche, si nosotros en el futuro queremos enfrentar el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el racismo y todos los ismos que quiera, si queremos enfrentar eso, necesitamos presentar la obra de Jesús, necesitamos presentar a Jesús, no más las iglesias, no más a los pastores. Mire, si queremos enfrentar algo que yo veo que están haciendo o que ya hace rato nació, pero que se ha venido incrementando por todo el mundo. Lo veo en París, lo veo en Barcelona, lo veo en Colombia, lo veo por las noticias. ¿Sabe qué es? Necesitamos enfrentar el odio de clases que están fomentando algunos politiqueros en el mundo. Hoy hay hombres que yo pienso que vienen del infierno y están fomentando un odio de clases entre ricos y pobres, entre negros y blancos, entre latinos y no latinos. Es un odio que se fomenta, Una iglesia más influyente, pero menos politiquera. Una iglesia donde los apóstoles y pastores no cambien el llamado que Dios nos hizo. No cambiemos el llamado que Dios nos hizo por puestos públicos que deben ocupar otros hermanos de la congregación. Yo no creo que la iglesia del futuro, mi hermano, y no vamos a ganar a tantos perdidos porque los pastores y los apóstoles nos volvamos políticos. La iglesia del futuro debe avanzar. Una iglesia donde los apóstoles abramos brecha hacia la expansión del evangelio y no hacia la conquista política personal. Eso fue lo que el Señor me decía esa mañana en mi devocional, y eso me lo habló hace como un año, algo parecido. Una iglesia, mi hermano, donde los evangelistas salgan por todas las plataformas virtuales mostrando a Jesús y no a ellos. Donde las cámaras se enfoquen a Cristo y no a ellos, donde lo que se resalte sea la obra de Jesús y no el milagro de nosotros. Una iglesia donde los pastores nos dediquemos a cuidar nuestras ovejas y no a esquilarlas. Una iglesia donde los maestros enseñen la verdadera doctrina y no las falsas doctrinas. Una iglesia donde los profetas nos digan lo que Dios nos ha mandado a decir y no lo que ellos quieren decirnos, ni lo que la gente quiere oír en este tiempo. Esa es la iglesia del futuro que Dios me decía, donde los ministerios avancen mostrando a Jesús. Finalmente, creo que la iglesia del futuro debe llevar el mensaje de la segunda venida de Cristo de una manera más relevante. Bueno, la tercera característica de la que el Señor me habló esa mañana es que la iglesia del futuro debe ser una iglesia que ame mucho más, escúcheme la expresión, una iglesia que ame mucho más a las personas. Pastor, pero nosotros hemos amado a la gente. Bueno, si Dios me estaba diciendo que debemos amar más, seguramente es porque no hemos amado lo suficientemente la gente, las almas, la gente inconversa. No hemos amado suficientemente al mundo. Lo que va a ser, dice el versículo, lo que va a ser que nosotros seamos reconocidos como seguidores de Jesús, fue lo que me dijo esa mañana el Señor, es que nos amemos los unos a los otros, que haya amor entre nosotros, pero un amor sincero, un amor íntegro, un amor que se vea, mi hermano,
Debemos caminar hacia eso. Debemos caminar. La iglesia del futuro, vamos a tener que trascender y caminar hacia un amor íntegro. Y sabe, ese va a ser el verdadero cambio de la iglesia. Y ese posiblemente va a ser el verdadero reto de la iglesia del futuro. Sabe, el reto no va a estar en comprar equipos o en tecnología, que lo vamos a necesitar hacer. Ya lo dije, el reto más difícil es poder trascender a una iglesia que ame, que amemos a la gente. La iglesia, cuando hablo de la iglesia del futuro, estoy hablando de usted, mi hermano, y de mí. Estoy hablando de todos nosotros. No estoy hablando solo de pastores, estoy hablando de todos nosotros. Todos nosotros debemos transicionar hacia una iglesia verdaderamente incluyente, sin perder los principios bíblicos. Pastor, los principios bíblicos, el fundamento de la palabra de Dios no se tiene por qué negociar. Pero una iglesia que de verdad ame a los que son diferentes, mi hermano. Que no sigamos muchas veces sintiéndonos como especiales, como mejores que los demás, solo para hacerlos sentir mal. Si bien es cierto que el Espíritu Santo ha hecho una obra en cada uno de nosotros y somos hijos de Dios, pero a veces eso lo hemos restregado a otras personas y sencillamente los hemos hecho sentir mal y por eso no se acercan al Señor. Tal vez esa ha sido la razón por la que muchas personas no llegan a las iglesias, porque ellos sienten que no caben. Debemos movernos hacia una iglesia que predique, pero que aplique la igualdad de las personas. Una iglesia que rompa las barreras culturales, ideológicas, de raza, económicas. Una iglesia que acepte la diferencia entre los seres humanos, pero que no acepte el pecado como una forma de vida. Es que hay una gran diferencia entre el pecado y el pecador. Necesitamos una iglesia, el Señor me decía, una iglesia que ame al pecador como yo lo amo, pero que no ame el pecado, que odie al pecado, que no acepte el pecado. Esa es una iglesia donde quepan de verdad los homosexuales, las lesbianas, los que se tatúan, los que usan el pelo largo, los de la izquierda, los de la derecha. Una iglesia donde quepan los negros, los blancos, los sin raza y los con raza. Una iglesia que no mire a los pobres como hermanos de segunda. Una iglesia del futuro debe ser una iglesia en la que nos amemos todos por igual. Mi conclusión es esa, es sencilla. La iglesia, familia de Dios, debe avanzar hacia el futuro, siendo una iglesia mucho más tecnológica. No solo por lo que ella haga, sino por lo que desarrolle con sus miembros. Debe ser una iglesia apoyada, totalmente apoyada, centrada en el poder de Jesucristo, en el mensaje de Cristo. Y debe ser una iglesia muchísimo más amorosa. Es lo que Dios quiere que comparta con ustedes.